Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Muy bien, tenemos que hablar de lo que pasó entre las noches del 9 y el 10 de noviembre de 1938 en Alemania. Se conoce con la noche como el nombre que se le dio fue la noche de los cristales rotos. Hubiera podido ser también la noche de las sinagogas incendiadas o la noche en que empezó el Holocausto judío, porque este fue ya el primero y definitivo campanazo. Hitler tenía un odio por los judíos, pues absolutamente enfermizo, como la historia lo ha revelado, y para qué penetramos en esos, o para qué ir en los adentros de una maquinaria de enfermedad y de muerte como la mente del Führer. Entonces, Goebbels, que era su amigo desde la época de los pogromos de Berlín, y estamos hablando de muchos años antes, 15 años antes cuando menos, quería lucirse frente a él y quería sacar ventaja de la situación y resolvió organizar la noche de los cristales rotos. ¿Pero en qué consistía en últimas? Porque el objetivo no era romper los cristales de las tiendas de los judíos, no, el objetivo era incendiar las sinagogas. Para ese efecto había que producir el odio del pueblo alemán contra los judíos y mover a la gente para que se fuera a las sinagogas y las prendiera fuego. Ese era el objetivo. Y el objetivo era un levantamiento popular en favor de las políticas del Führer, especialmente las políticas de persecución. Una persecución ya clara y ya nítida, pero todavía no con los niveles de tragedia que cobró después de esta noche sobre todo. Entonces Goebbels dijo, voy a organizar lo que llaman el pogromo, la noche de los cristales rotos, y voy a levantar al pueblo para que vaya y queme las sinagogas. La verdad no fue esa. La verdad es que Goebbels tuvo que mover sus propias fuerzas de asaltos, los de la SA. Ahí había SA, había SS, una competencia entre Goebbels y Himmler, porque entre ellos uno no puede irse por la línea fácil de decir de la unidad plena de los dirigentes nazis. No, había entre ellos unos recelos y unas búsquedas de poder tremendas a la sombra del Führer. Pues Goebbels dijo, yo me acerco más al corazón del Führer si promuevo esta atrocidad. Y empezaron entonces de la noche del 9 al 10 las quemas de las sinagogas que se extendieron en varias ciudades de Alemania. Estuvieron en Berlín. La más dura de ellas fue la de Viena. Me van a corregir, eso es en Austria, sí señor, pero es que Viena en ese momento estaba en poder del nazismo, y en Viena hubo una noche espantosa de los cristales rotos. Pero con el correr de las horas se comprobaron varias cosas. La primera, que el pueblo no apoyó el levantamiento que pronosticaba Goebbels. Segunda, que no produjo lo que estaban buscando, que era grandes cantidades de dinero en joyas, en documentos de valor de todo tipo, asaltando el corazón de los judíos que estaban en las sinagogas. Eso fue un desastre, y al pueblo se lo movió, vaya, invada las sinagogas, róbese lo que encuentre y póngales fuego. Había una limitación, y es que al menos en ese momento se estaba tratando de defender el archivo histórico que estaba contenido en las sinagogas. Sea de ello lo que fuere, se lanzó pues esta cosa terrible que Hitler desautorizó. El tiro en ese punto le salió por la culata a Goebbels
porque a Hitler no le gustó lo que estaba sucediendo, que en toda Alemania se levantara la gente, y eran los de la SA. Obviamente no estaban uniformados, no era manera de identificarlos para que se confundieran con la gente, pero finalmente quedó claro que el incendio de las sinagogas no fue obra del pueblo alemán. En ese momento el pueblo alemán no quería lo que se estaba haciendo y no lo comprendía. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo, ya lo dije, buscar dinero, demostrar el odio contra el pueblo alemán y obligarlo a que se fuera de Alemania. El impulso inicial del Reich no fue expulsar a los judíos no fue matar a los judíos en Alemania, no fue sacrificarlos, sino expulsarlos. Una gran cantidad de ellos, e inclusive de las víctimas de las noches de los cristales rotos, ya había solicitado su pasaporte y sus visas para salir de Alemania, de manera que estaban cumpliendo lo que era prácticamente una orden de Hitler, pero muchos de ellos no, porque esa era su casa, porque era su casa por tradición, porque no tenían a dónde irse, porque tenían su mujer, porque tenían sus hijos, porque no se querían ir, porque no les daba la gana. Y estaban resueltos a permanecer en Alemania. ¿Qué fue lo que pasó en definitiva? Pues que el odio contra las sinagogas se extendió también a las tiendas de los judíos. Y ahí sí, eso cobró el nombre de la noche de los cristales rotos, porque todo empezó rompiendo los cristales de los almacenes de los judíos. Inclusive había muchos almacenes que no se sabían que eran de judíos, que terminaron siendo víctimas de esta dolorosa invasión, de este terrible asalto. Y es de ahí de donde deriva el nombre de la noche de los cristales rotos. Cálculos finales. En todo el Reich se habla de 76 sinagogas destruidas y otras 191 incendiadas. 21 grandes almacenes de propiedad de judíos habían sido demolidos, incluidos los famosos Nathan Israel de Berlín, que tenían un nombre pues bastante revelador de quiénes eran sus propietarios. Según un cálculo conservador, otras 815 tiendas y 117 residencias particulares fueron víctimas de los asaltos, de los atropellos y de las llamas. Así pues, que la cosa empezó por ahí, se transmitió a las cárceles. En las cárceles, el cálculo del Manchester Guardian era que se habían ejecutado por lo menos 70 prisioneros judíos en esa misma noche. La cúpula nazi quería hacer balance de lo que se había logrado destruido con las manifestaciones espontáneas, que así se presentaron. Es que siempre las cosas se presentan al revés. Cuando se tiene el dominio de los servicios secretos, Goebbels, la SA era un servicio secreto a la orden de Goebbels, entonces se quería mover al pueblo para que espontáneamente quemara las sinagogas y después para que asaltara los almacenes. No hubo tal revuelta como lo hemos dicho. Parece que Eichmann estaba presente para ayudarle a Goebbels en conocimientos prácticos, pero Eichmann, el que fue muerto, el que logró escaparse de Alemania y fue muerto después de que un comando judío lo capturara en Israel y se lo llevara prisionero a Argentina, donde se lo llevaron prisionero para Israel y allá lo ajusticiaron. Pues fue necesario, para que ustedes midan la dimensión que esto tuvo, los cristales había que reemplazarlos. La pérdida se calcula en la mitad de la producción anual belga de lámina de vidrio. ¿Por qué? Porque era el gran vecino de Alemania que estaba produciendo lámina de vidrio. Alemania, toda la producción estaba destinada a la producción de armamento. De manera que esa fue la noche de los cristales rotos y esa fue el comienzo de esta oleada feroz.
Que Hitler la rechazó. Hay pruebas contundentes de que a Hitler no le gustó lo que se estaba haciendo, no felicitó a Goebbels, dio declaraciones expresas diciendo que eso no era un comportamiento debido, pero sin embargo el comportamiento se extendió por horas y horas, no hubo policía que lo controlara, se suponía que Hitler tenía en sus manos todos los mecanismos del poder y no los utilizó, de manera que el rechazo se limitó a un rechazo puramente teórico porque tampoco quería enfrentarse a Goebbels, a Eichmann y a Heydrich, quien parece que también estuvo complicado en el asunto. Otros jefes nazis, como Himmler no estaba en ese momento, pero Goering se manifestó en contra y fustigó durísimamente a Goebbels por lo que había hecho. Lo cierto es que después de ese movimiento, que tuvo lugar especialmente, pero no exclusivamente, en Berlín, en Viena, en otras grandes ciudades alemanas, fue el comienzo de la persecución contra los judíos, movido por los servicios secretos que manejaba Goebbels, que era el primer ministro de la propaganda, pero que no lo hacía mal con su CSA en la capacidad para manejar servicios secretos y ponerlos a producir golpes como estos, que finalmente terminaron por desencadenar el Holocausto judío y por llevar a lo que se llamó trágicamente, como lo conoce la historia, la solución final. Esto pues ocurría en la noche del 9 a 10 de noviembre del año de 1938, todavía falta un año para que se desencadene la Segunda Guerra Mundial. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, en Radio Red, a las 9 de la mañana, 5 minutos. Un experto sabe que las mejores ideas necesitan los mejores materiales. Por eso prefiere trabajar con las cubiertas metálicas de Acesco, que tienen gran variedad de colores y diseños. Canaleta grado 40, cubierta arquitectónica, Master 1000 y tejas sin traslapo grado 40. Acesco, mejores materiales, mejores obras.